Hola, yo soy Ángel Soto y esto es Tinta y Voz. Un podcast sobre libros y la gente que los hace posibles. Tinta y Voz. Según la mecánica cuántica, una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. O sea que puede existir simultáneamente hasta que alguien la observa. Los físicos llaman a este fenómeno superposición. Pero no voy a entrar en más detalles porque esto no es un podcast sobre ciencia, sino sobre literatura. Pero sí voy a decir que con las licencias poéticas adecuadas, podríamos decir que un libro también puede tener esta condición. Puede existir en dos tiempos a la vez. Puede ser escrito, por ejemplo, en 30 días frenéticos y también ser escrito durante 5 años. La novela de la que vamos a hablar hoy es uno de esos libros. Se llama Todos los fines del mundo y es la novela más reciente de la escritora mexicana Andrea Chapela. Todos los fines del mundo cuenta la historia de Angélica, una joven mexicana estudiante de teatro que va a Madrid y ahí, con sus vecinos de piso, como dicen los españoles, forma un vínculo francamente indefinible. Ella no sabe definirlo, a pesar de que lo intenta durante la novela. Estos vecinos se llaman Manu y Susana y van a ser personajes importantísimos a lo largo de la novela. Esta es una relación, según nos cuenta Angélica, que no es exactamente amistad, tampoco es amor, tampoco diría que es algo que está a la mitad. Es algo que fluctúa, que se mueve constantemente en esas fronteras que a veces ni siquiera son fronteras, es algo bastante más difuso. Es una relación que, por supuesto, no tiene un nombre que la contenga y quizá ni siquiera los personajes quieran encontrarle un nombre a pesar de la necesidad de encontrarle una definición. Lo que ocurre después es que justo cuando Angélica regresa a México, por razones que descubrirán cuando lean la novela, tiene que volver a México, no había logrado resolver qué significaban el uno para el otro entre estas tres personas, Manu, Susana y Angélica, y de pronto el mundo colapsa. El cambio climático alcanza un punto de quiebre irreversible y de inmediato las comunicaciones globales se caen. Desde el punto de vista de Angélica, con quien viajamos a México, no sabemos qué ocurre en el resto del mundo y Angélica queda, digamos, atrapada pero a salvo en un pueblo. Se queda ahí atrapada con personas que no conoce, pero con las que empieza a desarrollar también un vínculo necesariamente por sobrevivir, porque hay que aprender a sobrevivir en esta, digamos, nueva normalidad, en este nuevo mundo. Pero por supuesto que al mismo tiempo se está preguntando ¿qué habrá pasado con Manu y Susana? Si habrán logrado sobrevivir, trata de comunicarse con ellos hasta donde puede, porque como ya veremos las comunicaciones serán muy difíciles, aunque no completamente inexistentes, pero de cualquier modo es imposible retomar la conversación casi instantánea que tenía con ellos antes, a través de un mensaje, a través de una llamada. Hoy es una tarde más o menos calurosa, aunque algunas nubes en la Ciudad de México ya anuncian que podría haber lluvia más tarde. Sin embargo, me encuentro hoy con Andrea en la cafetería El Olvidado, en el centro de Coyoacán, bastante cerca del centro de Coyoacán. Y hoy vamos a hablar sobre cómo se escribe sobre el cambio climático cuando el lenguaje narrativo comienza a parecer insuficiente, cuando parece que ya no nos alcanza para contener el tamaño que está adquiriendo esta catástrofe. También vamos a hablar de por qué imaginar el futuro desde América Latina es en sí mismo un acto de resistencia. Y vamos a hablar de algo que casi nunca se discute en la literatura mexicana. Esta podría ser incluso una de las primeras novelas que lo hace. Y me refiero a ese deseo que no se siente como debería sentirse, como los cánones, como las imposiciones nos han dicho que debería sentirse el deseo. Y sobre las relaciones que no encajan en las palabras que tenemos disponibles. Y a veces es necesario o inventarnos nuevas o simplemente resignarnos a vivir sin una definición concreta de esas cosas que sentimos. Tinta y Voz. Este libro es una historia que se pregunta sobre muchas cosas, en particular sobre los distintos significados de las relaciones interpersonales, la mitad del amor. Hay una gran reflexión de la que ya hablaremos en un momento, pero también es que está situado en un futuro catastrófico, algo que se alinea mucho con la literatura de especulación que tú has trabajado durante tu trayectoria. Lo que quiero saber es qué vino antes, la idea de hacer esta historia de vínculos afectivos, la idea de establecer una historia en ese futuro catastrófico. Creo que lo que pasa es que conmigo esas ideas vienen más o menos a la par. En parte, y esto sucedió a lo largo del 2019, y a lo mejor uno podría decir a lo largo de los 5 años anteriores, pues yo me fui dando cuenta
la confusión real que tengo yo sobre el amor y la amistad. Y la manera en la que si yo pienso en todas las relaciones que he tenido, las relaciones que son verdaderamente importantes para mí, hayan tenido el nombre que yo han tenido, pues la confusión tan grande que me generaban, ¿no? Y las maneras en las que siempre he tenido, pues cosas a veces súper indeterminadas, como ciertas palabras me causan escozor, se me complican, ¿no? Como novia es una palabra que, y no decir casado, o sea, hay como un tipo de formas de nombrar las relaciones que se me complican mucho. Y había comenzado a darme cuenta que el lugar en el que me siento más cómoda, yo creo que hay gente que se siente súper cómoda en la pareja, y yo me siento muy cómoda en la amistad, es cuando me siento más yo, y me generan menos dudas, y me siento como me siento más posibilidades, ¿no? Y eso es algo que estaba comenzando a pensar en esta historia entre estas tres personas, ¿no? Que están tratando de entender, Angélica, Manu y Susana, qué relación tienen, sus amigos, y son qué, ¿no? Y qué cosas, y cuáles son los ingredientes que los harían ser una o la otra, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que sean una cosa o la otra cosa, ¿no? Y justo se me ocurrió, y esa relación para mí me parecía muy particular, algo de lo que no había leído, algo que complicaba, que a mí me gusta a veces no, como complicar el asunto, ¿no? O sea, cómo podría ser un poco más complicado para poder decir con más cuidado lo que quiero decir. Pero para mí nunca hay una historia hasta que no tengo las dos, tanto la parte emocional que quiero como la parte de ciencia ficción. Va muy, como que siempre siento que son partes de ideas hasta que no tengo ambos elementos. Y creo que fue a lo largo de 2019, pero sobre todo una conversación que tuve en el verano del 2019 en Irlanda con Sofía Rey, una escritora de fantasía española, que ella me decía, es que hay que escribir del cambio climático, y tuvimos una larguísima y me convenció, dije, ella tiene razón, hay que escribir, esto es lo más urgente de lo que tenemos que hablar, ¿no? Y entonces comenzó una pregunta, que si bien una de las preguntas del libro, que es la diferencia del amor y la amistad, no sé si se contesta, pero creo que ya pensé muchísimo sobre eso. La pregunta de cómo se escribe sobre el cambio climático es una pregunta que yo no estoy satisfecha con las respuestas que tengo. Y creo que es una pregunta a la que voy a seguir volviendo porque sigue siendo un tema que para mí no está resuelto. Me parece muy complicado y me parece que hasta formalmente la escritura nos pone en muchos líos, ¿no? Entonces este libro es mi primer acercamiento a eso, pero no dudo que va a haber más. Es un género quizá incipiente, bueno, quizás es un género, ¿no? Pero es un tópico, un tema incipiente todavía, el cambio climático. En la narrativa en general, cada vez en el cine, en lo audiovisual está más presente. En la literatura creo que todavía son muy contadas las novelas que lo tratan. Sí, aunque hay más de las que uno piensa, ¿no? O sea, obviamente Edmundo Pasoldán, ¿no? Tuvo la de La mirada de las plantas el año pasado, hace 2 años. Mugre Rosa para mí es una novela del cambio climático. Hay una trilogía de una escritora argentina que se llama La trilogía del agua, de Claudia Boff, y que ella se nombra muy claramente como alguien que escribe ficción climática, pero que también escribe ciencia ficción, porque bueno, la ficción climática es un subgénero de la ciencia ficción, al menos que sí es muy nuevo, digamos, el nombre Cli-Fi, Climate Fiction, ficción climática, pues nace creo que en el 2009. Hablabas hace un rato sobre las dificultades que te plantearon ciertas palabras, y hay en buena parte de la novela y en muchos momentos las reflexiones de la narradora, de Angélica, transcurren ahí, se hace muchas preguntas, intenta contestarse, quizá no siempre se contesta, pero lanza muchas preguntas. Y algo que me gustó mucho de esta novela es que está profunda e inevitablemente atravesada por las palabras, sino más allá de que son las palabras, la materia con la que se construye este mundo y de que ella misma está escribiendo esta historia. Pues es una novela en la que incluso las discusiones de ellos como personajes hablan de etimologías y se pierden horas ahí. Y eso me hace preguntarte, ya sé que es una pregunta muy larga, pero me hace preguntarte cuánto de ensayístico hay aquí, porque te permites también eso, que permites hacer reflexiones bastante como divertimentos también a ratos, ¿no? La maleabilidad de las palabras yo creo que es uno de mis grandes temas. Lo traté en Grados de miopía muy obsesivamente, ¿no? Que fue a lo mejor el libro más personal es que yo en algún momento de mi vida creí que las palabras eran duras y designaban una cosa y tenían la verdad, ¿no? Cuando las encontraba desde la ciencia. Y ahora que las encuentro desde lo emocional, desde lo literario, te das cuenta que las palabras se me desdoblan y se me deshacen y de repente tienen demasiadas capas. Y eso para mí es parte del grandísimo encanto del lenguaje y de la grandísima frustración, ¿no? Que también es uno de los grandes temas de Ansibles, la dificultad que tenemos para comunicarnos y como todo lo único que tenemos son palabras para explicarnos al otro, pero las palabras nunca van a ser suficientes y las palabras siempre son demasiado cortas comparadas con las emociones. Y sí, el libro es muy ensayístico, en parte porque ese primer borrador tenía mucho ensayístico, jugaba mucho con la forma de una manera mucho más, o sea, una manera distinta,
en la que verdaderamente esto era más bien había mucho de ensayo, ¿no? Ese tipo de novelas podemos pensar en El amigo de Sigrid Núñez o a lo mejor en libros que hace Aura García Junco, donde lo ensayístico es mucho más claro, ¿no? Pero hubo un momento en el que ya editando, ya trabajando en la novela, que me daba cuenta que no terminaba de funcionar el efecto que yo quería. Y mucho de lo que era más ensayístico se convirtió, o sea, dije yo tengo que hacerlo ficción y la manera para mí de hacer el ensayo ficción es a través de este personaje ultra reflexivo. Entonces realmente se convirtieron en reflexiones del personaje. Entonces hay una versión del libro que tenía más citas, más momentos, ¿no? En los que se hablan de libros, o sea, en lo que habla de lecturas y fui quitando muchas cosas que a lo mejor me ayudaron a mí a pensar, ¿no? También de mis lecturas y de mis reflexiones, porque creo que a lo mejor el libro antes también hacía como una especie de tratado de los afectos, ¿no? Y de lo que se ha pensado, y eso se fue cayendo y fui dejando, era como todo tiene que estar conectado a sus recuerdos, a su vida, a sus emociones, al personaje, ¿no? Y las cosas que piensa el personaje. Y entonces dejó de ser menos ensayística y se convirtió en, bueno, para mí totalmente ficción, pero en esa línea en la que, pues sí, es una novela muy reflexiva y una novela que se permite pensar cosas, ¿no? Muchas. Y en la que a lo mejor pasan pocas cosas, ¿no? Y la realidad es que el gran drama está en esas cosas que ya pienso. Ahora que trajiste la conversación a Aura García Junco, ella tiene un libro ensayístico sobre estas compañías del amor, sobre el amor romántico, etcétera. Está, por ejemplo, también el libro de Tamara Tenenbaum, que es más o menos reciente, El fin del amor. A lo que voy es que creo que esta novela, como esos libros, son novelas y libros y ensayos desde el tiempo, es decir, que no podían ocurrir en otro momento, porque ahora es cuando se están poniendo en discusiones y entonces empiezan a reflejarse en los productos de la cultura, ¿no? En la ficción, ensayo, y es eso, esta novela también es una novela de ese tiempo. Totalmente, de hecho, viniendo en el coche por acá, estaba leyendo que la siguiente novela de Yegua de Troya, ¿no? Del proyecto que ahorita Gabriela Wiener está editando en España, de ¿no? Escritoras nuevas, no casi todas latinoamericanas, proponen una novela que se llama Las viudas jóvenes, que es de dos mujeres que estaban en una relación por amorosa con un hombre, una era su novia y la otra era su esposa, y parece que entonces él se muere y se quedan ellas teniendo una relación rara, ¿no? Y entonces, y sí, una de las cosas que decía es como, esta es una novela muy de su tiempo, y yo espero ahora que voy a España conseguirla, porque me da porque es como si un poco a mis personajes, ¿no? Se muriera uno de ellos y quedaran, aunque van aquí, ellos tienen una relación a tres de cierta manera, entonces que ahí hay una relación más de polículo. O sea, creo que yo no me estoy inventando nada conforme a los efectos. Más bien estoy virtiendo muchas de las preocupaciones que yo tengo, que converso con mucha gente y que veo y a preguntas a las que yo he tratado de encontrar respuesta, pero que creo que estamos ahora mismo como generación tratando de encontrar qué hacer con esas cosas. Has mencionado en un par de momentos durante esta conversación, te has incluido a ti como autora, digamos, inevitablemente, necesariamente, has hablado de cómo lo que te afecta a ti como autora termina metiéndose en la historia. Y un poco lo que quiero plantear es cuando se piensa en el género de la ciencia ficción o en la literatura de especulación en general, pues uno piensa quizá en la imaginación completa, ¿no? Es decir, en algo que está creado desde cero, la construcción del universo, existe todo eso, pero de pronto uno leyendo esta novela, pues de pronto el género ciencia ficción, ficción climática que hablaste hace rato, de pronto se olvida para bien, es decir, estamos tan metidos en las interacciones humanas claro. que se olvida un poco qué tanto de la vida se mete en un libro y qué tanto el género permite que la vida se meta. Claro. A ver, la ciencia ficción tiene una cosa maravillosa que es súper permeable y que ha sido todo y está en constante evolución y en ese género caben muchísimas cosas, ¿no? Es un cajón desastre y en su desastre pues cabe más todavía, ¿no? Y creo que más bien a mí no me gusta pensar esta cosa a lo mejor se olvida que es ciencia ficción, sino más bien es que la ciencia ficción también es eso. Y bueno, yo ya he explorado este lugar en un cuento de Ansibles, que el último cuento de Ansibles se llama En Proceso, es mi cuento que yo llamo mi cuento de ciencia ficción de autoficción, ¿no? Donde el personaje principal se llama Andrea Chapela. Esta no es una novela no es ese ejercicio, pero para mí es muy difícil distanciar. Yo tengo que hablar de cosas que también son mías, porque esa es la manera en la que uno escribe. Uno pone muchas cosas de uno. Y en este caso eso son mis ideas, son mis dudas, ¿no? Muchísimas de las dudas de Angélica también son mías. No todas las respuestas de Angélica son las mías. Eso también creo que comenzamos desde el mismo lugar. Ella comienza con mis dudas, pero luego ella vive otras cosas a lo largo de la ficción del libro y llega a otros lugares que son distintos a los míos. Pero de alguna manera sí, creo que para mí la ciencia ficción también puede ser eso, ¿no? Es un lugar donde pensar, es un lugar donde reflexionar sobre el presente, reflexionar sobre las cosas que me llaman la atención y que me mueven a mí y luego regresarlas dentro de este género que lo que me permite es, de alguna manera, dar un paso a un lado, generar algo más, ¿no? Que me dé distancia. Para mí la ciencia ficción me da distancia de las circunstancias reales de mi vida
y de alguna manera desde esa distancia me permite pensar mejor. Sé que eres una, así voy a decir, obsesiva de las formas. Sí. Por decir menos. Ajá. Por decirlo menos. Y te lo quiero preguntar porque bueno, este libro tiene unas experimentaciones muy interesantes con eso, con la forma, incluyendo una obra de teatro. De repente se convierte en una obra de teatro y es ¿qué pasó? ¿No? O sea, bien, es una sorpresa bastante agradable, pero Claro. un poco de eso. Ya es chistoso, ¿no? A la par que escribí este libro, desarrollé ese curso que he dado muchas veces de estructuras narrativas y pensaba mucho mientras lo daba cómo iba yo a hacer una constatación clara de qué es lo que yo pienso sobre la estructura narrativa y por qué un libro tiene que comenzar desde la estructura, ¿no? Sí, es un libro que, o sea, desde el primer borrador, a pesar de que luego creció mucho, las tres partes que existían y los distintos giros que embonan esas tres partes, ese juego ya existía, porque para mí escribir una novela hay un juego, o sea, sí, una novela es un constructo que genera un pequeño mundo donde viven los personajes, pero luego es un juego entre autor y lector, entre estos dos entes que están fuera del libro y que lo van a experimentar de manera diferida en años y siglos diferidos a lo mejor, pero seguro meses, ¿no? Y este es un libro que hace 2 años que dejé de escribir y del que me he ido separando cada vez más, pero es un libro que para las personas es su presente, ¿no? Entonces hay primero esa máquina del tiempo entre quien yo fui. Pero es un juego entre yo, autora, estoy jugando contigo y te estoy diciendo, el libro dice, ¿no? Que no se puede confiar en el narrador, pero yo espero que se pueda confiar en la autora y en que estamos jugando un juego y yo te tengo y te estoy queriendo decir algo, ¿no? Y si tú estás dispuesto a dejarte ir conmigo, pues te voy a llevar a donde quiero. Igual no te gusta el lugar al que llegamos, pero bueno, por lo menos te voy a proponer unas ciertas reglas, ¿no? Y para mí, esa balance entre cuáles son las reglas que yo te propongo, que casi siempre yo sé más reglas de las que tú sabes, ¿no? Yo tengo más cartas y hay cosas que se van construyendo que mientras tú estás viendo un lado, yo estoy construyendo otra cosa que luego sale, ¿no? Que es como lo que pasa con el teatro, con los distintos giros que hay al final de cada parte. Entonces sí, creo que hay mucho de prestigitación en hacer una novela, ¿no? Porque tienes la historia y eso es súper deleitoso, creo que para todos al leer, ¿no? Ir siguiendo a unos personajes, siguiendo sus vidas. Es un artificio. Sí, pues eso es escribir. Para mí es el primer lugar del que me hizo enamorarme de la literatura. Ese juego, ese ir y venir, ese pensar, sobre todo a lo mejor cuando escribía fanfiction, que lo iba escribiendo capítulo a capítulo, iba recibiendo en tiempo real las reacciones de los lectores, ese deleite de darme cuenta cuál era la reacción y decir, es que aquí van a hacer esto, ¿no? Como ir previendo, si yo fuera el lector, cómo sería traspasar ese libro, ¿no? Que de hecho es una de las cosas chistosas es que yo nunca puedo leer mi propio libro como una lectora. Entonces, creo todo un artificio, creo todo una cosita que en realidad nunca va a ser para mí. Siempre va a ser para otra persona que verdaderamente va a poder entrar en él ciegamente, ¿no? Y esto me da mucha curiosidad. Teniendo tan clara esa estructura desde el inicio, el libro que te imaginas cuando empiezas a escribir y luego cuando has terminado el libro y cuando además te permitiste soltarlo, porque me imagino que ese también es un proceso de duelo incluso, ¿no? Como separarte de él. Sí. En general, tus experiencias con los libros que has publicado, ¿qué tanto difieren en ese libro que te imaginas y el libro que finalmente te eliges? A ver, el libro que me imaginaba en un principio y este es muy distinto, ¿no? Desde esa parte del ensayo. Pero hay un punto, eso es en 2021, a finales del 2021, pasó algo en mi vida, tuve un quiebre emocional, ¿no? Una ruptura. Y ese día de repente dije, no, el libro tendría que ser distinto. ¿No? El libro ya estaba completo, a lo mejor este libro se pudo haber publicado en 2022, pero ese día yo dije, no, este libro podría ser más de lo que es. Pero acaba de pasarme una ruptura y dije, Andrea, calma, dale 6 meses a tus sentimientos para ver si esto que te estás imaginando tiene sentido. Y 6 meses después, en el verano del 22, volví a repasar esos pensamientos y dije, sí, esto es, ¿no? Y lo que hice fue desarmar la tercera parte que existía en ese momento, todo lo que me gustaba de la tercera parte está ahora en la primera o en la segunda, y escribir de cero una tercera parte. El libro que imaginé ese invierno del 2021 o ese verano del 22, que terminé verdaderamente en el otoño del 23, yo recuerdo la sensación, que no es exactamente el mismo que tú tienes, porque luego ya con el trabajo con la editorial, con Eloísa Nava, hubo cambios y que le ayudaron muchísimo al libro a terminar de ser lo que quería hacer. Pero este es el primer libro en el que cuando yo cerré en el otoño del 23 pensé, esto es lo que había en mi cabeza. Y me dio muchísima felicidad. O sea, creo que nunca había estado tan cerca de decir, no es que se me hayan quedado cosas que no supe hacer. Este libro, esto es lo que, ese día que pensé, este libro puede ser otra cosa, esta es la otra cosa que pensé. Y fue un sentimiento muy maravilloso. Ya volvemos.
¿Ya te suscribiste a Tinta y Voz? En cada episodio, una conversación con escritoras y escritores sobre las historias detrás de sus libros y cómo hacen lo que hacen. Sigamos con el episodio. Quiero que regresemos un poco a algunos temas que atraviesan la novela. Uno de ellos tiene que ver con las dicotomías que planteas. Ya hablábamos de amor y amistad, pero también está, sobre todo desde la voz de Susana, la dicotomía entre vivir y sobrevivir. Que a mí también me parece que es una discusión no solamente de esta época, sino de esta generación, o sea, de nuestra generación, que se plantea eso, que se plantea cuál es el sentido de ciertas rutinas, de ciertos mandatos. Y esta novela también es frontal con eso. Sí, yo creo que es de nuevo, no, es más bien algo de esta época, del hecho de que, y ya se ha dicho antes, ¿no? De que muchísimas de las cosas que antes configuraban la vida y configuraban las distintas etapas de la vida han ido perdiendo sentido, sea por el sistema económico, sea por cómo se están dando las cosas, ¿no? Pero sí somos una generación donde ser adulto es mucho más difícil de definir. Y donde sí, ¿no? Es como desde casarse, tener hijos, tener un trabajo, tener una casa, todas esas cosas han perdido tanta importancia, incluso es difícil a veces para algunas personas pensar que tiene sentido, ¿no? Perseguir comprar una casa en esta economía. Y a lo mejor está bien, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, pienso mucho en las personas que piensan, bueno, a lo mejor tener roomies o compartir una casa o comprar una casa con amigos tiene más sentido, ¿no? Para mi madre y la generación de mi madre, estaba muy claro que tú ibas a tener una pareja y tu pareja tenía un sentido, estabas buscando a alguien con quien compartir tu vida y esa pareja iba a ir y venir, ver amistades. Y un poco yo siento, y así lo he vivido y sé que así lo viven mis amigos, mis contemporáneos, que ahora tenemos amistades que ven ir y venir parejas. Y esa es una diferencia muy grande en cómo se puebla nuestra vida y quiénes son las personas que hacen, ¿verdad? Que pasan verdaderamente, no qué es la eternidad, si la pareja es ahora una persona que solo está un par de años o son los amigos que tienes desde que tienes 8 años, las personas con las que vas a compartir tu vida. No tendría más sentido plantearte en tener una casa y una vida con la persona que te conoce y te quiere desde que tienes 15 años y te ha visto en lo peor y en lo mejor, que con la persona con la que llevas 2, ¿no? No, es difícil porque creo que ambos modelos funcionan, pero que ahora no estamos preguntando esas cosas y nos estamos preguntando cómo se ve eso, cómo darle importancia a ciertas relaciones que siempre a lo mejor a mí estaban dejadas más de lado, ¿no? Como la amistad siempre un poco más ninguneada, más como siempre está ahí. A lo mejor lo que está pasando es que la gente que estamos ya, ¿no? Por ejemplo, pensamos en Sally Rooney, ¿no? La gente que está escribiendo ahora, ¿no? Es el momento en que las generaciones comienzan a agarrar la batuta de ser la generación que escribe, pues están hablando de sus cosas y de las cosas que nos preocupan. De la misma manera que, pues sí, el libro habla de sobrevivir y vivir, porque creo que es un tema que tenemos, ¿no? O sea, que tiene mucho que ver con la precariedad, que en este libro se extrema, ¿no? Es como ya hay una precariedad climática y una precariedad acerca de las ideas del futuro. E incluso una precariedad que Angélica no es capaz de ver, porque Angélica es una posición súper acomodada, incluso en el fin del mundo tiene una posición muy acomodada. Y en parte también se va dando cuenta de eso, ¿no? De que hay cosas que ella no ve y no sabe y no entiende. Y creo que esa es parte de las preguntas que hace Susana, ¿no? Es como de, incluso en esta precariedad, incluso en esta falta de posibilidades, incluso en este sentir que se nos está acabando el mundo, igual hoy y mañana seguimos vivos y pues hay que estar vivos, ¿no? Hay que encontrar los lugares de vida en este sobrevivir. Es como una pequeña defensa del presente también, ¿no? A pesar de todo. Pues sí, y la vida se construye en ese presente, ¿no? Es aquí donde nos la estamos jugando todos los días y creo que incluso en la rutina, incluso en el hecho de que todos tenemos que movernos por las ciudades y se nos va la vida en el tráfico y se nos va la vida en las oficinas, se nos va la vida en el trabajo, tiene que haber resquicios todos los días para que nosotros generemos algo que sea la vida, ¿no? Y que eso se puede ver de muchas maneras y que es muy personal decidir cuáles son esos lugares. Incluso en un mundo en el que un medio de transporte te puede llevar de México a Nueva York en 1:30 o 2 horas, ¿no? Claro, los medios de transporte son muy rápidos y ganas tiempo, pero claro, la pregunta que es la que nos hacemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, con las inteligencias artificiales, ¿cómo vamos a tener más tiempo para qué? Esa es la pregunta. Venga, vamos a tener más tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo? ¿Y para qué sirve el tiempo, no? ¿Y qué queremos hacer con él? Ahora que mencionabas, quiero que nos detengamos ahí porque mencionaste que Angélica es de una posición acomodada. Vive en un privilegio y ella misma a posteriori, digamos, después se da cuenta que cuando estaba conviviendo con Manu y con Susana era un poco ciega a esa otra realidad.
Y yo me preguntaba, bueno, ¿y sirven de algo los privilegios en el fin del mundo? Bueno, para Angélica sí, ¿no? Porque al final su gran privilegio del fin del mundo es que su padre era un magnate que construyó un búnker para pasar el fin del mundo y que ella tiene un poco la suerte de quedarse ahí y que también es una de las cosas que le permite no solo a ella, pero a la pequeña comunidad que genera con el pueblo tener las herramientas y que es un poco hacer trampa de mi parte, ¿no? Porque yo dije, bueno, vamos a hacer un fin del mundo, pero cómodo, ¿no? Vas a tener una biblioteca, y vas a tener electricidad, y vas a tener agua, ¿no? Tú, estas cosas complicadísimas, no te preocupes por ellas. Vamos a preocuparnos. Si no tuvieras que preocuparte por eso, si verdaderamente hicieras un búnker, igual son también otras cosas las que nos preocupan, ¿no? Esa, la soledad, el que no haya nadie, el que pasó, el pasado. Y también esa, no, de nuevo, falta de futuro a pesar de que tienes el presente más o menos manejado, ¿no? Sí, Angélica, a ver, claro, sí, también me encantaría poder asegurar, ¿no? Ese fin del mundo donde hay como una estabilidad de alguna base que es parte de ese privilegio que tiene Angélica. Y porque es un futuro donde, pues sí, la gente que es capaz de pagar una maestría para irse a estudiar a España, pues sí, es mexicana, es probablemente gente muy privilegiada. Y ella no lo ve y no termina de ver cuál es la diferencia entre ella y estas personas españolas, porque ella está viviendo la vida bohemia de irte a Europa y no se da cuenta que para esas personas esa es su realidad y esos pequeñísimos departamentos son su realidad y el tratar de llegar a fin de mes es una realidad que ella no tiene porque su padre paga su calefacción, ¿no? Y creo que también cuando nos movemos por el mundo, nuestro privilegio se reconstruye y no es el mismo en México que en otro lado. Y yo para nada ocupo el lugar que ocupa Angélica en el mundo. Angélica, siempre para mí todo es un poco exacerbar cosas de mí misma y de mis pronombres, como y extremar, ¿no? Angélica tiene una posición muchísimo más privilegiada que la que tuve yo cuando me fui, pero sí me daba cuenta que sí, que yo ocupo un lugar en la realidad mexicana que es otro cuando viví en Estados Unidos y que es otro cuando viví en Europa. Tu identidad y tus privilegios y lo que te compone se va reestructurando dependiendo muchísimo del contexto, ¿no? Y que uno también tiene que saber observar eso y reaccionar a eso, ¿no? Y creo que es una de las cosas que Angélica comprende después. Andrea, quiero terminar con hay una frase que subrayé y que anoté también que podría, bueno, no voy a decir englobar, pero sí podría contener buena parte de la reflexión que hay en esta novela y de lo que esta novela se ha propuesto. En algún momento Angélica dice, ¿cuánto de engaño y miedo exponerme había en mi elección de vocabulario? Y que eso es lo que le sucede a cualquier persona que escribe, ¿no? Hablabas tú del artificio hace un rato, que es de algún modo un engaño, pero también es una vulnerabilidad. Puede ser. O sea, creo que el problema de las personas que escribimos es que tenemos tenemos mucha confianza en nuestras habilidades con el lenguaje. Tú sabes qué sientes que tienes que decir, cómo tienes que escribir. O sea, el lenguaje, por lo menos es mi relación y lo veo en otros, está muy a ras de piel, ¿no? Hay otras personas que no se relacionan con la escritura de esa manera y para quienes escribir o incluso decir, ¿no? Ponerle palabras a su experiencia puede ser más complicado, puede ser un reto, ¿no? Pero como escritor, yo creo que sigue siendo un reto, solo se nos olvida. Creemos, ¿no? Que tenemos mucho más control y que tenemos, ¿no? Que las palabras están ahí para nosotros y vamos a poder decir lo que queremos decir. Y hay veces, y me ha pasado a mí y le pasa a los personajes en la novela y creo que a lo mejor sí, creo que hay esos momentos en los que no es que no tengas las palabras, es que no te vas a atrever a decirlas o que a lo mejor las tienes pero no son exactamente las que quieres y entonces por eso no las dices, o sencillamente, aunque las dices, no las oyen, ¿no? Para mí es una novela vulnerable. O sea, la experiencia emocional del libro tiene mucho que ver con la mía. Y las preguntas que me hago acerca de las palabras son las preguntas que me he hecho, que se hace Angélica, son las preguntas que me he hecho yo, ¿no? Y en ese sentido sí hay una gran vulnerabilidad porque yo nunca sé. Hasta ahora ha sido lindo el recibimiento de mucha gente que me dice, yo también he estado pensando esto y es chido encontrarlo en tu novela. Pero mientras escribía, muchas veces me preguntaba, ¿tiene sentido hacer todo un libro para preguntarnos estas cosas? ¿O tiene sentido, sí, hasta qué punto es superficial, hasta qué punto es ingenuo, hasta qué punto es naif, ¿no? Hasta qué punto tiene sentido imaginar un fin del mundo no terrible y preguntarme estas cosas sobre la amor y amistad. O incluso el creer, ¿no? Que creo que a veces nos pasa y decir, es que las otras personas parecen saber la respuesta a esta pregunta, porque yo no la sé, porque las otras personas, y no, luego te das cuenta cuando lo hablas que no lo tienen claro, pero a veces uno va por el mundo y dices, las otras personas sí saben qué hacer con esto, porque yo no lo sé, ¿no? Andrea, muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias, aunque estoy muy feliz con esta conversación. Después de que Andrea y yo nos despedimos y voy de regreso a casa, pienso en que ella pasó 5 años escribiendo un libro sobre el fin del mundo para no tener que responder a una pregunta concreta sobre el amor, o tal vez
para responderla de la única manera posible, con más preguntas. No es una novela sobre cómo sobrevivir a un apocalipsis, a una catástrofe, pero sí es una novela sobre cómo vivir sin tener las palabras exactas para lo que sientes. Y supongo que eso es lo más cercano que vamos a tener a una respuesta. Todos los fines del mundo, de Andrea Chapela, fue publicada por Penguin Random House en 2025. También pueden encontrar otros de sus libros, como Ansibles, Perfiladores y otras máquinas de ingenio, que publicó la editorial Almadía, y Grados de miopía, por tierra adentro. Esta entrevista se realizó en El Olvidado, en Coyoacán, en la Ciudad de México, a quien le doy todo mi agradecimiento por prestarnos su espacio para tener esta conversación. Recuerda que Tinta y Voz es un podcast sobre literatura en español, y si te gustó este episodio, puedes compartirlo con alguien a quien le interese, y puedes seguirme también en mis redes sociales. Me encuentras como @angelsots. También recuerda que puedes apoyar esta producción haciendo un donativo por el precio de un café en la plataforma Buy Me a Coffee. Voy a dejar el enlace en la descripción. La producción, la edición y la conducción estuvieron a cargo de Ángel Soto. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima. Chao. Tinta y Voz. Tinta y Voz es un podcast independiente editado y producido por Ángel Soto desde la Ciudad de México. Suscríbete y comparte.